Listos. Bueno, hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Vamos a comenzar. La clase anterior, que fue otra vez volver a resumir muchas cosas que habíamos estado diciendo, llegamos a un resultado que lo vuelvo a comentar, a anotar, que es un resultado que te dice cosas sobre los campos vectoriales en superficies. En general, no tienen, o sea, este teorema vale aunque no sean superficies, pueden ser tres variedades, o sea, o de mayores dimensiones, y era esta igualdad. Entonces estuvimos viendo varias ideas y llegamos a eso como por recordatorio después de los días que habíamos estado sin actividad, para que se acordaran. Era esta idea, se llama el teorema del índice de Poincaré-Hopf, y te dice algunas cosas que son profundas sobre el comportamiento de campos vectoriales en superficies. Y entonces, si hubiera alguna duda de lo que dijimos, pueden hacerla, y si no, pues diremos algunas cosas más y conectaremos con un resultado que es bastante parecido a este en esencia, aunque no es en términos de campos vectoriales, sino en términos de mapeos generados por estos campos vectoriales, que pueden ser llamados difeomorfismos, por ejemplo, ¿vale? Bueno, mapeos biyectivos, en fin, mapeos biyectivos con inversa suave. Ahorita decimos algo de eso. ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno, nada más, si no hay dudas, recapitulo lo que dijimos al final. Hay un teorema que dice que las superficies cerradas, es decir, que no tienen borde, una superficie que sí tiene borde podría ser como la mitad de una esfera. Entonces la mitad de una esfera tiene borde porque aquí hay como una orilla. Entonces estas no tienen borde. Entonces hay un resultado que te dice que las superficies que no tienen borde, que son cerradas sin borde, ¿sale? Son alguna de estas, y ya voy a pintar esta y ya, y unos puntos suspensivos, ¿sale? Así son las superficies, se llama teorema de clasificación de las superficies. Ahí hay que pedir que sean orientables. ¿Vale? ¿Por qué hay algunas? Por ejemplo, el plano proyectivo que ya habíamos mencionado. Acuérdense que el plano proyectivo se obtiene de la esfera identificando módulo antípodas, porque son las rectas por el origen en R3. Entonces, el plano proyectivo es una superficie que tampoco tiene borde y que es cerrada, pero es no orientable. Eso rápidamente, nada más para que tal vez ya lo hayan visto. En los mundos orientables, si ustedes fueran seres de dos dimensiones, podrían llevarse un guante izquierdo por algún camino, y ese guante, después de dar la vuelta, regresa como guante derecho. ¿Sale? Es lo que pasa en la banda de Möbius. ¿Va? Entonces, ¿todo bien o qué pasó? ¿Sí? El que te vi cara de... Entonces, bueno, las no orientables no las estamos considerando aquí. Si pusieras las no orientables, habría que considerar a este. Entonces, ahorita, para no meterme ya en más discusiones, las orientables son la esfera, el toro, el doble toro, etc. Y vimos que la característica de Euler de este era 2, de este era 0, de este era menos 2, menos 4, etc. Por cierto, la vez pasada ya andábamos acabando con poco tiempo,
Digo, esto nada más lo dijimos. En el cálculo de la característica de Euler del toro, hacíamos la característica de Euler para un cubo, lo deformábamos y luego lo poníamos aquí, y al final retirábamos un par de caras. ¿Sí se acuerdan? Bueno, realmente tienes que retirar más cosas, porque quedas así. Tienes que pegar este con este, y aquí tienes que retirar efectivamente estas dos caras, ¿sale? Pero cuando pegas al final, pues estás como la cantidad de vértices cambia, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí tenías 8 y al final cuando pegas quedan 4. Pero también tenías 8 aristas y al final quedan 4. Entonces esto es nada más un detallito. Entonces cuando haces el vértice menos aristas más caras, el número de vértices y de aristas va a disminuir, pero disminuye en equilibrio, y eso no va a modificar la característica de Euler. La que sí lo va a modificar es quitar estas dos caras para que se forme el toro, porque si no tendrías una pared ahí en medio. Bueno, eso es un detalle. Bueno, entonces con ese conteo, es un conteo así que hicimos rápido, veíamos que estas eran las características de Euler y finalmente nomás mencionábamos que esta era la única superficie cerrada y sin frontera orientable que iba a aceptar campos vectoriales sinceros, y dijimos que gracias a eso caminan los coches, o bueno, en concordancia con eso, caminan los coches, las bicicletas, etcétera, porque pues las llantas son de este estilo, ¿no? Entonces eso era, hasta ahí llegamos, y lo que quería extender de esto, en esta última clase, lo que queríamos extender es dar una formulación que podríamos decir que sería muy parecida a esto, pero no es exactamente lo mismo, pero sí, o sea, como una especie de dualidad. Y entonces, ¿a qué me refiero con eso de una dualidad? Y voy a usar una idea. A ver, voy a hacer un repaso de lo que dije ayer rápido, de lo que es una ecuación diferencial, para que se entienda lo que quiero decir ahorita. Entonces, ayer decíamos que un campo vectorial, pues es un ejemplo de una ecuación diferencial, donde las soluciones son curvas, cuyos vectores velocidad coinciden con el vector del campo. ¿Sí, más o menos? ¿Recuerdan? Bueno, les voy a poner un campo así que esté sencillo. Por ejemplo, imagínense este campo. Estoy pintando unas curvas de manera mañosa. ¿Por qué? Porque esas curvas van a ser las soluciones. Imagínense que tienen girando, como si fuera un disco compacto o un tornamesa está girando, y aquí tienen los vectores velocidad, ¿sale? Entonces, tienes aquí un campo, ¿sale? Entonces, en cada punto del plano tienes un vector velocidad, ¿sale? Y voy a pintar de un color azul una de las soluciones, pues es una curva que para que sea solución de esa ecuación diferencial, su vector velocidad tiene que coincidir con los vectores del campo. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tendrías que llenar todo el campo de flechitas, voy a pintar unas más, ahí está, ¿vale? Ahora, entonces, ¿qué es una solución? Una solución es una curva, ¿sale? Ahora vamos a hacerlo al revés. Imagínate que deshaces la trampa, olvídate de los círculos y solo imagínate que quede el conjunto de flechas, ¿sale? Entonces, una ecuación diferencial la puedes imaginar como un conjunto de flechas en el pizarrón. ¿Qué es una solución? Una solución va a ser una curva. Entonces, alguien pinta la curva. En un punto dado, te fijas en el vector velocidad de la curva, y lo que tienes que ir a hacer para ver si es solución es ir y preguntar, oiga, en este punto,
el vector de velocidad de la curva coincide con el vector que era parte del conjunto de flechas que yo tenía, porque el campo es una flecha por cada punto en el plano. Si quieren puedo, imagínense que tienen unas flechas de un cierto color azul. A ver, lo voy a poner la idea aquí. Tienes una flecha en cada punto en el plano, azul, y alguien llega y te pinta esa curva. Entonces lo que tienes que ir a preguntar es, oye, ¿este vector velocidad coincide con el vector azul que debía de estar anclado en este punto dado por el campo vectorial? ¿Sí o no? Si sí, pues puede ser solución. Para que sea solución es que justo todos los vectores velocidad de la curva vayan coincidiendo con los vectores azules del campo, que es justo lo que mañosamente hicimos aquí, porque pinté la curva, y estos son los vectores velocidad de la curva, luego borro la curva, los pinto azules y les digo, ahí está el campo. Entonces la solución ya como que la vi ahí implícitamente, desde el principio, ¿sí o no? Bueno, lo que quiero que vean ahora es lo siguiente. Una solución es una curva, acuérdense que una curva en este caso sería un mapeo, donde a cada instante de tiempo le asignas un puntito en R2, ¿sale? Entonces tienes un mapeo de R a R2, ¿sale? Y entonces aquí tú ves que se va moviendo el objeto, ¿vale? Bueno, ahora lo que quiero hacer énfasis es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo pongo aquí un eje del tiempo? Es decir, la solución es una curva, le voy a llamar, si quieren, una notación para curva gamma, que es un mapeo de R a R2. ¿Va? Entonces, lo que quiero que vean es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo considero en lugar... A ver, la solución es una curva, pero esa curva la estoy viendo yo, si me fijo en este mapeo, lo que estoy viendo es cómo se mueve el punto en la imagen, porque la imagen es R2, y entonces aquí traigo el punto. Entonces, tú te puedes imaginar eso como que alguien mueve el tiempo, que es el dominio, lo puedes imaginar como un tiempo, y entonces la imagen es un punto que se mueve en R2 y es esta curva. ¿Sale? Ahora, si yo les digo, oigan, piensen, en lugar de en la curva, piensen en la gráfica de esta curva. Si tú piensas en la gráfica de esa curva, ¿qué sería la gráfica de esta solución? Pues tiene que ver con un remolino, pero tú ya te lo estás imaginando global, te estás adelantando. Mira, la gráfica sería poner aquí el tiempo, y entonces para cada instante de tiempo tienes que asignar el vector, que es la posición, que es la imagen, y entonces lo que tendría sería una espiral. ¿Sale? Pero justo lo interesante de lo que dice es que si yo no me tomo este punto, sino me tomo uno más para allá, entonces tengo como dos espirales. O sea, esta, es más, cada una de esas espirales está en un cilindro. Uno sería el azul y el otro sería el blanco. Entonces tienes dos espirales que vienen así moviéndose en su respectivo cilindro. ¿Sale? Ahora ese remolino como que toma sentido cuando tomas todos los puntos del plano. Es decir, a ver, tómate este y este, y este y este y este. Y entonces ahí, una manera como se lo pueden imaginar es que estos puntos del plano los imaginaran como una especie de espagueti, y ese espagueti como que lo van a empezar a mover así, ¿sale? Entonces, por ejemplo, este punto de aquí se queda como en una línea recta, así
a diferencia de los otros que se vuelven hélices. ¿Sale? Ahora, si tú te imaginas todos los puntos del plano como si fueran las puntitas de un espagueti, creo que ese espagueti no va a ser recto excepto este. ¿Sí? Serían espaguetis como los que se tuercen y tendrías ahí un espagueti y este te da otro espagueti. ¿Sí lo ven? Bueno, ahora lo que quiero que vean es lo siguiente. Si tú le pones a todos los puntos su espagueti y caminas un segundo, vas a tener esto así, como que esto lo empiezas a rotar, y suponte que en un segundo rotó 90 grados, para que tengamos una... ¡Pum! Aquí está. Esta posición del plano con respecto de esta, es una rotación de 90 grados. ¿Sí o no? Esa es la idea que quiero que vean. Una ecuación diferencial la pueden entender como una transformación del plano en el plano para cada instante de tiempo. En t igual a 0 estabas aquí y en t igual a 1 estás a 90 grados. Si entendiste eso, bueno, pues vete a tiempo igual a 1/2. En lugar de estar a 90, si esto era un tornamesas, estás a 45. Entonces, para 1/2 de tiempo tienes una rotación de 45. Y para 1/4 tendrías una rotación de 45 entre 2, etc. El chiste es la idea que si tienes tu disco de acetato o tu disco compacto girando a rapidez angular constante, para cada instante de tiempo, si tú tomaras el eje del tiempo aquí y construyeras las gráficas de todas las soluciones, tendrías los espaguetis que decimos, te paras en un instante de tiempo, te olvidas de lo de en medio, te agarras el instante 0 y el instante de tiempo fulano y tienes una transformación del plano en el plano, que para este ejemplo sencillo es una rotación. ¿Sí? Generalizando esa idea. Entonces tú puedes ver toda la información de la ecuación diferencial como para cada tiempo vas a tener una transformación del plano, que en este caso va a ser una rotación. ¿Sale? Entonces, toda la información de la ecuación diferencial la puedes ver también en esta, le voy a llamar así, esta es una curva de rotaciones. ¿Vale? Ahora, lo que requiere imaginación en el CPU de todos es que tú puedes imaginar cada ecuación diferencial como un campo o como una curva de ciertas, aquí son rotaciones, en general no tienen por qué ser rotaciones, en general, ¿qué va a ser en general en lugar de una rotación? Pues depende de cómo sea el campo de la ecuación diferencial, pero lo que va a cumplir la generalización de esto es algo que también cumplen las rotaciones. ¿Qué cumplen las rotaciones? Que las rotaciones son biyecciones de R2. Entonces, en general, vas a tener una curva de ciertas biyecciones de R2 en R2. Y como tú quieres que en esas biyecciones haya vectores velocidad, pues esas biyecciones necesitan tener que ver con derivabilidad, ¿sale? Y entonces, bueno, estas biyecciones, cuando tienes una biyección de R2 en R2, tienes la que va para acá y la que va para acá. Cuando ambas son suaves, o sea, la que va para acá y la que va para acá, que sería su inversa porque son biyecciones, si ambas son suaves, entonces se llaman difeomorfismos. Bueno,
Entonces una ecuación diferencial la puedes ver como una curva de biyecciones especiales donde la biyección hacia un lado, en este caso estamos de R2 en R2, es suave, es decir, es derivable como función de R2 en R2, eso ya lo saben desde cálculo 4, en particular las de variable compleja son un subconjunto de ese, etc. Y la inversa también es suave. Bueno, eso nada más para decir que esta ecuación diferencial también la puedo ver como una curva de rotaciones aquí. Y sería, tal vez, el remolino que mencionaban por acá, y aquí está el eje del tiempo, y si tú suponte que este es el t igual a 0 en el pizarrón, y te vas a un instante de tiempo, para ese instante de tiempo tienes una rotación, que es la que te mueve los puntos del plano, siguiendo los espaguetis, y te detienes aquí, y te fijas cómo quedas, por ejemplo, este punto se movió en esta hélice hasta acá, y esta es su imagen, entonces hay una rotación que hace eso. ¿Están de acuerdo? Bueno, lo que quiero que vean. O sea, esto era para que entiendan el cambio en la formulación que voy a poner aquí. ¿Sale? ¿Qué pasa? Fíjate, este punto del campo es especial, porque es el eje de giro. Entonces ese punto es un punto que es un 0 del campo vectorial. ¿Sale? Cuando es un 0, ¿qué le pasa a su espagueti? ¿Qué le pasa al espagueti de esta? Se vuelve una línea así. Ahora, si tú te paras en cualquier instante de tiempo y ves esa línea de frente, esa línea no se mueve con respecto del plano. O sea, si tú dices, a ver, párate aquí, ¿qué le pasó al 0 del plano? Suponte que era el 0. ¿Qué le pasó? Está en el mismo lugar, pero entonces ahora, si te agarras en la rotación en el instante de tiempo fulano, la rotación movió todos los puntos del plano menos ese. Ese se quedó quieto porque era el centro de giro. Y entonces se quedó quieto. Ese punto, y aquí sale la palabra. Ese punto va a ser un punto fijo. Bueno, ahora, para motivar el cambio aquí, este resultado tiene su hermano gemelo, su hermanito gemelo, su dual, como quieran verlo, interpretando el campo vectorial en la superficie con esta perspectiva. Nada más que aquí ya va, a ver, yo puse un ejemplo fácil para que se les quede la idea. Si tú agarras una esfera, ya está difícil que veamos esa perspectiva, porque la esfera ya se gasta en nuestras 3 dimensiones, porque está contenida aquí en R3, y entonces yo les tendría que decir, agárrense el eje del tiempo en la 4ª dimensión. Y entonces el análogo de agarrar este es como una especie de sándwich, y te paras aquí y tienes una rebanada que es un plano, y te paras acá y tienes una rebanada que es un plano. El análogo de eso, cuando te tomas la esfera, es tomar la esfera, pero la esfera ya está en R3, te agarras la 4ª dimensión, y tienes una esfera para cada instante de tiempo. El análogo a los espaguetis, aquí son espaguetis que van entre cada plano y te dan la biyección suave o difeomorfismo entre el instante 0 y cualquier otro. Te da un mapeo que es biyección suave y con inversa suave, se llama un difeomorfismo. Hay un difeomorfismo para cada t, entonces tienes una curva de difeomorfismos. Lo mismo puedes imaginar, nada más que en lugar de pararte y tener una rebanada plana, tienes una esfera. Entonces ahora imagínate, tienes S2 cruz R, y entonces vas y te paras y tienes otra rebanada, pero ahora es una 2 esfera, y por ahí tienes unas espaguetis que conectan la 2 esfera en t igual a 0 con la 2 esfera en t igual a 1, por decir algo. Y si te fijas cómo se mueven todos los puntos de la esfera en la esfera, entonces tienes un difeomorfismo de S2 en S2. Y la analogía es que un 0
del campo vectorial inicial que ahora vas a tomar en la esfera, te va a dar el análogo a esta recta, nada más que esta recta, en lugar de ir atravesando las rebanadas planas, ahora iría atravesando las dos esferas. Pero la idea es la misma, esa recta, como que si tú la ves de frente, no te vas a mover en la esfera porque el vector del campo era 0. Y entonces ese sería un punto fijo de la dos esfera. Y entonces, si tienes este resultado para ceros de campos vectoriales y cuando ves la óptica metiendo el tiempo explícitamente y viendo la curva de difeomorfismos, lo que sucede es que cada cero del campo vectorial te iba a dar a un punto fijo. Porque no se mueve, porque no tenía velocidad. Aguas, porque aquí estamos, es importante esto, estamos con ecuaciones diferenciales cuyo campo no varía a lo largo del tiempo. ¿Sale? Eso es importante. O sea, eso, el resultado que estoy a punto de escribir aquí, la interpretación que estamos haciendo es suponiendo que el campo a lo largo del tiempo no cambia. O sea, eso lo que quiere decir es que si tú te vas a esta rebanada en el plano, en el ejemplo inicial, iba girando el LP de la misma manera. Si tú le sacas la fotografía a los vectores velocidad del disco en este instante de tiempo, te volvía a dar el mismo campo. Pero ¿qué tal que alguien le hace trampa? Veían que tenían un botoncito los tornamesas que podías pasar de la modalidad de 33 a la de 45, pero si le estaba sonando el disco y le movías, estaba así como Andy las ardillas. Lo que está pasando es que entonces en el intervalo de tiempo donde le moviste, si tú tomabas la foto, no te iba a dar el mismo campo porque se estaba aumentando esta velocidad de giro en el momento donde lo hacías, ¿no? En el intervalo de tiempo en el cual lo hacías. Bueno, entonces para esto que estamos diciendo necesitas que tengas el mismo campo para cada instante de tiempo. Bueno, la idea es esta. Para cada cero le va a brincar un punto fijo. Y entonces el resultado es que así como el número de puntos fijos, en un mapeo de un mapeo que vaya de una superficie en otra, lo voy a poner así, de un mapeo phi que vaya de una superficie en otra, es igual, aguas, aquí este es un mapeo de ese estilo, ¿sale? Phi, un difeomorfismo, es igual a la característica de Euler de la superficie. A ver, yo lo que hice es que le suene. Si ya esto le sonaba familiar, a partir de esto cada cero da lugar a una de estas constantes que no se van a mover y es un punto fijo. ¿Sale? Hay otra interpretación no tan dinámica de ecuaciones diferenciales. O sea, yo lo motivé usando esto que ustedes ya tenían. Hay otra interpretación que hace uso de la idea de las intersecciones inevitables. ¿Qué era eso de una intersección inevitable? Les va la idea para que se acuerden. La intersección inevitable era algo como lo que pasaba, ideas de intersecciones inevitables en cálculo. Te decían, si aquí tienes la gráfica de una función de R en R y aquí es positiva y aquí es negativa, existe un xi en el intervalo tal que f de xi es 0. Bueno, esa es una manera de formularlo. Otra manera de formularlo es tú pinta la gráfica y vas a tener que atravesar a fuerza esta. Y entonces es una intersección inevitable. ¿Dónde aparecía otra intersección inevitable? ¿Dónde apareció otra intersección inevitable? Cuando
estábamos platicando de que a fuerza hay ceros en algunos campos vectoriales, en algunas superficies, por ejemplo en la esfera. Y ahora ya que estuvimos discutiendo de esto durante algunos días, esto ya puede quedar aquí codificado porque la característica del L es 2, entonces tiene que haber ceros, etc. Pero esa idea la motivamos mostrando la diferencia que ocurría al tomar un haz de rectas sobre el círculo que se torcía respecto de uno que no se torcía. Acuérdense, si tienes un círculo, puedes dar un campo sin ceros aquí. Ahí está. Ese campo sin ceros era, lo dijimos en alguna clase, como una gráfica en el conjunto de todos los vectores tangentes, ese se llamaba haz tangente, y lo podías ver así. Por ahí había una curva de estas que era especial porque era como el vector cero, o sea, este círculo es este, era como el vector cero, y entonces este campo es como agarrar esta distancia y la ponías aquí así. Entonces, este campo lo puedes ver como esta gráfica aquí. Bueno. Viéndolo como sección, ¿no? Sí, viéndolo como sección. Sí, en ese caso sí es gráfica. O sea, es que no siempre es gráfica por el problema de que se pueden torcer. Ahora, después de eso dijimos, uno de los pocos ejemplos de haces que se tuerzan, porque los haces pueden estar torcidos, era, tómate un círculo y vas poniéndole una línea recta, pero cuando recorres el círculo, esa línea recta vela girando, y entonces cuando la vas girando y regresas al revés, te queda una banda de Möbius. ¿Sale? Y si te quedaba una banda de Möbius y tú la ponías así, y pintabas el análogo a este, o sea, el análogo a este sería este, ¿sale? Y si tú quisieras construir el análogo a eso de un campo sin ceros, sería ir escogiendo para cada una de estas un puntito aquí. Entonces podrías hacer esto, pero cuando sales de este lado, vienes aquí. Y al final, si quieres unir este con este, tienes que atravesar este. ¿Sale? Ahora pongan atención porque la idea que les voy a decir ahorita es la que voy a intentar usar a continuación. Miren, ¿qué diferencia hay entre este y este? Tú te puedes imaginar que hiciste este campo vectorial partiendo del campo que son puros ceros aquí. O sea, puros vectores ceros. Si quieren lo pongo de otro color. El vector cero lo voy a poner de rojo. Aquí tendrías puros vectores ceros. Y entonces para ir de ese campo cero, que entonces aquí yo tendría que pintar ahora de rojo, que ya le cambié el color. Entonces tú puedes imaginar, mira, cada vector cero lo empiezas a hacer crecer. A la hora de que lo empiezas a hacer crecer, si tú ves esto aquí, es como si bueno, me sirve el azul de abajo, aquí tienes un azul y un rojo. Es como si el rojo se separara del azul hasta llegar a esta posición. Es como si tuvieras dos cosas y le soplas a una de ellas y se separa. Cuando tú intentas hacer aquí esto, tienes uno rojo y uno azul, intentas soplar y no se puede separar. Hay algo que se queda atorado. ¿Agarraron onda? Bueno, con esto, ¿cuándo falta? Bueno, con esta idea que les voy a decir ahorita, les voy a dar otra interpretación de esto, del número de puntos fijos. Pero esa interpretación, a ver, lo voy a hacer con la esfera. ¿Vale? Entonces, fíjense, la interpretación sería así. Oye, voy a tener un par de cosas que cuando le sople van a quedar atoradas. ¿Cuáles son ese par de cosas? Y entonces regreso aquí.
El par de cosas es interpretar esta ecuación diferencial como una curva de diffeomorfismos. Hay que notar que en t igual a 0, ¿qué rotación tengo? Rotar por 0. Pero rotar por 0, ¿qué le hace al plano? Igual. ¿Qué función de R2 en R2 te deja todo igual? La identidad. Entonces aquí va a pasar que R en 0 es la identidad. ¿Sale? Y entonces fíjense, de ahí voy a motivar, por ejemplo, cuando me voy a la esfera, yo puedo imaginarme, por ejemplo, la identidad la puedo ver como la gráfica. Entonces, por ejemplo, la gráfica de la identidad están acostumbrados a verla de R en R, es esta. Pero también hay la identidad de R2 en R2, y esa ya no está tan fácil de ver. También hay la identidad de S2 en S2. La identidad de S2 en S2 sería el análogo a lo que dibujábamos en S1 cruz S1, de que cuando yo caminaba así, es como ponerle teta, coma, teta, y entonces te quedaba la curva en el toro que cuando yo iba así, así recorría una vez. Bueno, esa es como su hermana menor. Aquí yo tendría la identidad, y la identidad sería una superficie contenida en S2 cruz S2. Ahora pongan atención, cuando yo empiezo a hacer esto, para pequeños instantes de tiempo, tengo rotaciones cercanas a la identidad. Si yo veo su gráfica, va a tener una interpretación justo parecida a esto. Es como si yo tuviera la gráfica de la identidad, una azul y una roja, y cuando empiezo a hacer esta curva de diffeomorfismos dada por el campo vectorial, se separa de la identidad, pero puede haber puntos que se quedan atorados. Bueno, este resultado dice que va a haber puntos que se quedan atorados, tantos como... Ahora, eso está difícil de ver, pero si pudieras ver la gráfica. En S2 cruz S2 le soplas a la identidad y vas a tener una superficie que se intersecta con la identidad en 2 puntos. Y eso tiene que ver con la interpretación de que los flujos en el polo norte y en el polo sur tienen ceros. Y entonces esto, que aquí podemos destapar toda una idea de cosas que van a suceder y que no vamos a poder ver porque no vivimos en las dimensiones suficientes, pasa con respecto a la identidad. Y entonces, bueno, hay algunas formulaciones que te dicen, bueno, si agarras esta curva de diffeomorfismos, partes de la identidad, tú estás como en mapeos homotópicos a la identidad, que son diffeomorfismos, siempre van a tener un cierto número de puntos fijos y está dado por la característica de Euler. ¿Va? Aprovechando que parece que no hay movimiento, ¿hay alguna pregunta? Es que parece que está muy tranquilo, entonces... Ajá, parece. ¿Alguna pregunta? Los puntos fijos de la esfera no siempre tienen que ser los polos, ¿no? ¿O sí? No siempre. Depende de la rotación que se haga, bueno, de la transformación. Depende de la transformación. Como vamos a ver, porque Juan Manuel está con ganas de empezar un tema nuevo próximamente, ese tema nuevo y muchos otros se pueden ver en la esfera, pero en particular el tema que vamos a empezar a ver, vamos a avanzar paralelamente tal vez en transformaciones de medios, algo de ya empezar a ver derivabilidad, pero las transformaciones de medios los puedes ver como transformaciones de la esfera en la esfera, ¿sale? Y hay transformaciones de medios, por ejemplo, que si las etiquetas adecuadamente con un parámetro t, te crean flujos en la esfera. O sea, van a tener su ecuación diferencial, campos vectoriales, hay soluciones. Y por ejemplo, pues puedes tener algo así, como lo que les traje aquel día, aquí tengo uno,
No, pero este no sirve porque era una rotación de cualquier manera. El chiste es que puedes tener algo así, está la esfera, y puedes tener algo así, ¿no? Imagínate que está girando esto así. ¿Sale? Pero aquí ya no es el polo norte y el polo sur, o sea, de hecho pueden estar cerca. ¿Sale? Y por ahí va a haber una de en medio. Chin. Por ahí va a haber una de en medio. Y entonces ahí no es el polo norte y el polo sur. No, no hay nada. ¿Vale? O sea, no tienen por qué ser el polo norte y el polo sur. Tienen que ser dos puntos fijos o uno. Porque va a pasar lo mismo que pasaba con lo de las multiplicidades. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí tienes dos. Pero si estos los vas juntando, al final te va a quedar algo así. ¿Sale? ¿Va? Y bueno, esto era lo que quería que se les quedara, porque esto puede ser interesante en varios contextos, eso de que tengas unos puntos fijos, ya de por sí es interesante, pero además que tengas puntos fijos obligados, es interesante y es como la parte hermana gemela de este. Si tú lo ves como campo vectorial, van a ser ceros. Y si lo ves a lo largo de meter el eje del tiempo en la curva de diffeomorfismos, entonces esos puntos se van a quedar quietos para todo instante de tiempo cuando metes estas gráficas de las soluciones. Este se llama el espacio fase extendido, cuando ves las cosas en las gráficas de las soluciones, en el espacio fase extendido, entonces todos los puntos que correspondían a los ceros de la ecuación diferencial van a ser puntos fijos. Entonces lo que te dice este resultado es que dependiendo de la característica de Euler vas a tener puntos fijos en los diffeomorfismos de la esfera en la esfera. Por ejemplo, si te fueras al toro, aquí podrías dar campos sin ceros. Como puedes dar campos sin ceros, si tú pusieras el toro y te vas a los toros para instantes de tiempo subsecuentes, pues no encontrarías puntos análogos a este, porque todo se mueve, porque los vectores son distintos de cero todos. Entonces ahí podrías tener diffeomorfismos del toro en el toro sin puntos fijos. Entonces es como la versión hermana gemela de esto, ¿vale? Y bueno, en variable compleja vale la pena que conozcan este resultado porque muchas cosas las puedes ver en la esfera. Entonces, si llevas las cosas a la esfera tomando el infinito como aquel punto en el plano complejo que se va muy lejos y llegas al infinito o polo norte de la esfera, entonces puedes ver los mapeos de la esfera en la esfera. Entonces ya de entrada, por este resultado, sabes que debe de haber puntos fijos, entonces luego eso ayuda y te hace pues, encontrar cosas o poder predecir cosas. Y su hermano dual, ya lo vimos, el hermano dual lo vimos cuando estuvimos viendo esta imagen, esta sí me sirve, esta tal cual. Cuando estuvimos viendo esta imagen, veíamos que los puntos que eran ceros, ¿vale? Estas eran algunas potencias de z, esta era z a la 1, esto era z al cuadrado, esto era z al cubo, y entonces tenías que había puntos, estos eran ceros de los campos en la esfera, y necesitaban, ¿qué onda? Satisfacer, o sea, los ceros en el polo sur y los ceros en el polo norte, necesitaban satisfacer esto, entonces este era 2, entonces por ejemplo, en la de z cuadrada, el índice de este campo era 2. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que entonces en el infinito ya no podías sumar nada porque ya tienes tu 2, ¿sale?
y aquí tenías 1 y 1 que suman 2, y aquí, no sé si se acuerdan, ¿cuál era el índice de este? Era 3, y entonces necesitabas tener un -1 en el otro lado para que sumaran 2, en fin, entonces eso te hace que puedas decir algunas cosas, ¿no? Y ya si quieren, si hay alguna otra pregunta, ¿no? Voy a cerrar nada más con esta última idea. Ya le había dicho y le voy a volver a decir. Este teorema también se puede conectar con cosas de geometría diferencial. Hay toda una discusión de qué es transportar paralelamente un vector. En el plano no tenemos la duda porque desde siempre lo hemos hecho, para eso son las escuadras, y entonces un profesor te agarraba un punto aquí y otro punto acá y te decía, a ver, traslada paralelamente este vector de aquí a acá, pues agarrabas ahí tu regla, no sé, tal vez una escuadra, y llegabas y lo transportabas paralelamente. Bueno, resulta que en mundos más sofisticados, para transportar este vector de aquí a acá, no es tan fácil, no es tan natural, y puede depender ese transporte paralelo de la trayectoria. Eso tiene que ver con curvatura. Ahora, cuando no depende de la trayectoria, es curvatura cero. Bueno, esa idea combinada con esta sirve para poder probar que en superficies como la esfera no puedes dar métricas de cierto estilo. Como por ejemplo, no puedes dar una métrica sin curvatura en todos los puntos de la esfera, porque si pudieras darla, tú podrías llevar que tenga curvatura cero, quiere decir que el transporte paralelo no depende de la trayectoria, entonces tú puedes dar un campo de vectores que sean el transporte paralelo de uno dado, pero eso no lo puedes hacer en toda la esfera, por este resultado, porque entonces tendrías un campo sin ceros en toda la esfera. Y entonces este resultado es profundo porque te prueba que no puedes dar una métrica sin curvatura, o sea, una métrica de curvatura cero en toda la esfera. Porque puedes hacerlo bien en todos los puntos, pero en uno va a tronar el asunto. Y es por las ideas que hemos aquí discutido, y son ideas topológicas, y ahí se junta geometría, curvatura, topología, ¿vale? Entonces, bueno, ese es como un ejemplo. Y bueno, hay un resultado muy parecido a este, ya metiendo curvatura, que se llama el teorema de Gauss-Bonnet, con esto acabo, que dice que la integral de la curvatura sobre la superficie es igual a 2pi por la característica de Euler. Y bueno, o sea, este teorema está muy en conexión y muy cerca de geometría diferencial. Y bueno, si quieren, con esto acabamos, y ya la semana que entra seguimos ya viendo detenidamente algunas otras cosas, ¿va? ¿Alguna otra duda, pregunta? Ah, y queda pendiente. Vamos a evaluar si lo hacemos, porque ya que vimos esto, estamos cerca de interpretar esta ecuación diferencial. ¿Sale? Si quieren les digo algunas cosas, así por si no lo vemos, ya me queda mi conciencia tranquila. Vas a tener, por ejemplo, aquí tendrías un plano complejo, ¿sale? Porque es donde se va a dar como la cosa, nada más que ahora el tiempo sería complejo. Entonces, en lugar de poner un tiempo real, tendrías que poner otro R2. Entonces aquí, el análogo a los espaguetis, te tendrías que ir al R4. Cada espagueti es la gráfica de la solución, pero la gráfica de la solución iba del tiempo en los reales a donde vive tu ecuación diferencial, pero ahora el tiempo va a ser complejo
Entonces la gráfica, en lugar de ser una curva, van a ser superficies. Y entonces vas a tener R4 partido por superficies. O sea, así el análogo de ver los espaguetis, estos espaguetis son unidimensionales, ahora vas a tener al R4 partido por superficies, y entonces tendrías la gráfica de las soluciones. Y bueno, las gráficas de las soluciones para este caso serían, pues imaginar las gráficas de la función que estuvieron viendo con Juan Manuel, ¿sale? Y sería el análogo de lo que se hace aquí. Cuando tienes x punto igual a x, tienes este 0, este va a ser mi lugar donde vive el campo, aquí está el tiempo, y entonces aquí yo me voy a distancia 1, tengo un vector 1 para acá, igual aquí, entonces aquí es como un campo que hace esto y las soluciones son exponenciales. El análogo a esto te lo llevas a C2 y entonces aquí esto te queda con muchas exponenciales, ¿sale? Y el análogo de esto acá que le estoy intentando decir serían las gráficas de la función que vieron con Juan Manuel. Las e a la z te partirían todo el C2 o R4 y ahí estaría la ecuación diferencial esta. Digo, esta ecuación diferencial ya es más difícil porque el tiempo es complejo, de hecho sería una ecuación diferencial parcial, y lo que habría que discutir, y si te llevas una hora, es ¿qué es el análogo a poner las flechas? Bueno, en fin, pero lo que se entiende es que las soluciones serían esas gráficas de estas, ¿no? Y hay gente que estudia eso, ahí si quieren, pues, recomendamos que luego hay algunos profes como Laura Ortiz y Ernesto Rosales, que en los cursos de ecuaciones diferenciales 2 y 3, llegan a ver ecuaciones diferenciales con tiempo complejo. ¿Va? Bueno, pues ya con esto ahora sí, nos vemos pronto. Saludos ahí si luego nos ven.